Bienvenidos colegas a un nuevo episodio de Derechos sin Barreras. Hoy abordaremos un tema escrito para el ejercicio moderno, el rol del abogado frente a la inclusión y accesibilidad, no solo como un mandato ético, sino como una exigencia normativa vigente. Para ello nos acompañan cuatro expertos en distintas ramas. Especialista laboral Bases Wangal Yadira, especialista ética o procesal Anjali Vivanco, la doctora Cueva López Milagros. Empecemos contigo. Hemos visto una transición del modelo de sustitución al modelo de apoyo. ¿Cómo impacta esto en el derecho civil? La escuchamos, doctora. Gracias. Efectivamente, el cambio es copernicano. Históricamente, el Código Civil peruano, en sus artículos 43 y 44, manejaba un sistema de incapacidad absoluta y relativa que deriva en la interdicción. Sin embargo, la jurisprudencia suprema ha sido clara en la aplicación del control convencionalidad. Tenemos casos emblemáticos como la consulta 018139 en el 2017 y la casación 002958 en el 2018, donde la Corte Suprema ha establecido que la figura de la interdicción debe ceder paso a los sistemas de apoyo y salvaguardias. Conforme al Decreto Legislativo 1384 y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya no hablamos de sustituir la voluntad, sino de complementarla para garantizar la capacidad jurídica plena. Es un punto crucial. El abogado ya no debe demandar interdicciones por defecto, sino evaluar la designación de apoyos. Pero, ¿qué pasa en el ámbito laboral? Doctora laboral Yadira, ¿cómo se traduce esto en las relaciones de trabajo? En materia laboral, el rol del abogado es preventivo y de cumplimiento. La Ley 29973, en su artículo 50, obliga a realizar ajustes razonables. Esto no es una sugerencia, es un derecho. Si un empleador no realiza estos ajustes, salvo carga desproporcionada, incurre en discriminación. Hay jurisprudencia interesante como en la casación 03053-3 del 2019, donde la Corte Suprema ordenó a un gobierno regional realizar ajustes razonables o reubicar a un trabajador con discapacidad en un puesto compatible. El abogado de empresa debe asesorar para implementar estos ajustes y evitar contingencias. Además, debemos vigilar el cumplimiento de la cuota de empleo del 3% en privados y 5% en públicos, fiscalizada rigurosamente por SUNAFIL bajo protocolos como el de la resolución número 105-2024 SUNAFIL. Permíteme intervenir ahí, doctora Yadira. En el caso que mencionas, la casación 030-533 en el 2019, se destacó también la protección reforzada y el acceso a la justicia. Como litigantes debemos invocar las 100 reglas de Brasilia. No basta con pedir la reposición, hay que fundamentar cómo la falta de ajustes vulnera la dignidad. Excelente acotación. Ahora pasamos al entorno físico y de consumo. Doctora procesal Anjali, hemos visto sanciones de Indecopi a empresas por falta de accesibilidad. ¿Cuál es el criterio actual? El criterio es estricto respecto a la idoneidad del servicio. Por ejemplo, en la resolución número 1005-2015, Indecopi sancionó a una cadena de cines, Cineplex, por no tener infraestructuras accesibles, ascensores, rampas. El argumento de ser arrendatario no examine de responsabilidad frente al consumidor. Además,
Hay un caso reciente muy relevante sobre servicios financieros. La resolución número 159 en 2024 se sancionó a una caja municipal por exigir un poder notarial a una persona con discapacidad visual para ser garante hipotecario. El Tribunal de Indecopi determinó que eso es discriminación. La discapacidad visual no anula la capacidad jurídica. El abogado corporativo debe revisar los protocolos de atención al cliente para eliminar estas barreras que a veces se disfrazan de seguridad jurídica. Es decir, exigir formalidades excesivas puede ser un acto discriminatorio sancionable. Exactamente. Y ojo con la competencia. Si hablamos de infraestructura preventivo, la competencia suele ser municipal o de CONADIS, como se vio en la resolución número de 1975 al 2018. Pero si hay una afectación concreta a un consumidor, Indecopi interviene. Para cerrar, doctora procesal Anjali, ¿qué exigencias éticas tiene el abogado al representar a personas con discapacidad o al interactuar en el sistema de justicia en estos casos? El abogado debe ser garante del debido proceso sustantivo. Hemos visto casos lamentables donde se vulnera el derecho de defensa por formalismos. Por ejemplo, en la apelación 029-781 en el 2022, la Corte Suprema anuló el rechazo de una demanda de amparo porque se exigió el DNI físico cuando el demandante se identificó con su carnet de CONADIS. El abogado debe pelear contra ese formalismo excesivo. Además, éticamente, no podemos permitir que se use la discapacidad como excusa para vulnerar derechos. En la resolución número 00138 en el 2021 se redujo que una pena aplicando perspectiva de discapacidad, pero siempre bajo principios de proporcionalidad. Nuestro deber es asegurar que la discapacidad sea un factor de protección y un ajuste, no de impunidad ni de exclusión. Para concluir, les pido una frase final a cada uno sobre el rol del abogado hoy. Eliminar barreras burocráticas y de consumo. La accesibilidad es un componente de calidad. Asesorar preventivamente en la implementación real de ajustes razonables en el trabajo. Asesorar preventivamente en la implementación real de ajustes razonables en el trabajo. Litigar con perspectiva de discapacidad, exigiendo al juez una interpretación pro homine. Para concluir, les pido una frase final a cada uno sobre el rol del abogado hoy.